La última clase que tuvimos hablábamos de la relación jurídica sucesoria, ¿se recuerdan? Hablábamos de los elementos que tiene esta relación y hablamos también del objeto, los sujetos. Habíamos platicado sobre el objeto. ¿Qué habíamos dicho sobre el objeto? ¿Cuál es el objeto de la relación jurídica sucesoria? ¿No se recuerdan? El patrimonio. El patrimonio, ¿verdad? El patrimonio, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. Y habíamos hablado también de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos Los, de la... ¿Sí? El causante. los causantes. Ajá. El causante. ¿Quién más? Y el sucesor. Los asignatarios, los sucesores, herederos, ¿verdad? Dentro de estos asignatarios tenemos dos categorías, ¿verdad? ¿Cuáles serían las categorías que tenemos de estos dos tipos, o mejor dicho, de los herederos? Hay dos tipos de herederos. Ajá. A título universal, Sujeto y herederos. activo. Bueno, alguien me respondió aquí, a título universal y a título singular. Entonces, los a título singular son los legatarios. Bueno, vamos a continuar ahora con los requisitos para suceder. ¿Cuáles son los requisitos que la ley establece para que una persona pueda suceder a otra y que tenga derecho a la sucesión? Vaya, en primer lugar, decíamos que los requisitos subjetivos están relacionados con las cualidades que deben de cumplir las personas, ¿verdad? El asignatario, los herederos, los legatarios. Y los requisitos objetivos están relacionados con el patrimonio, o sea, con la transmisión de ese patrimonio, que es ese conjunto de derechos, bienes y obligaciones, los activos y los pasivos que pueda tener una persona y que al fallecer se transmiten a sus sucesores, a las personas que son llamadas a la sucesión, ya sea que exista testamento o que si no existe testamento, los llama la ley, en el caso de la sucesión intestada. Como decíamos, los requisitos objetivos están relacionados con la transmisión del patrimonio. Ahora veamos, nos vamos a centrar en lo que son los requisitos subjetivos para suceder. Entonces, estos requisitos están establecidos en la ley. La misma ley los determina, que son ciertas cualidades que deben de cumplir los asignatarios para poder heredar al causante. Y tenemos tres requisitos: la capacidad, la dignidad y ser persona cierta y determinada. Vaya, vamos a ver. Capacidad. ¿Qué entendemos por capacidad?
¿Qué entienden ustedes por capacidad? ¿No Un quieren? límite. ¿Sí? Escuché una voz por ahí. Capacidad. Buenos días, licenciado. Sí, buenos Un días. límite. Sería cuando una persona ya cumple la mayoría de edad, ya es capaz. Ajá, y es capaz. Ajá. Vaya, ¿qué otra opinión? Buenos días, Lic. Sí, buenos días. Me imagino que esto tiene que ver con lo que es el juicio de una persona, la capacidad mental que posee una persona para poder podérsele transferir ese tipo de bienes. Ajá. Vamos a ver. ¿Algo otra opinión por ahí? Capacidad. Capacidad legal, por supuesto. ¿Cómo la define la ley? Un límite, dice. Ajá. Además, la capacidad se clasifica en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Son dos categorías, ¿verdad? Que establece la ley. Y entonces, veamos, escucho opiniones. Ajá. Capacidad. Voy a colocarme aquí los audífonos porque me permiten. Aquí tengo la... Pues sí. Aceptamos aquí. ¿Qué entendemos por capacidad? Capacidad. Es una actitud legal, ¿verdad? La capacidad es una actitud legal para contraer derechos y obligaciones. ¿Se recuerdan? La actitud legal que tiene una persona para contraer derechos y obligaciones. Claro, cuando se cumple la mayoría de edad, se adquiere la capacidad, ¿no? La capacidad legal. Y está establecida en estas disposiciones legales. El 1316, 1317 y para efectos sucesores en el 962. Leamos esas disposiciones. Yo aquí tengo el Código Civil. 1300, para que la recordemos. 1316. Vaya, miren, alguien que me haga el favor de leerla, por favor. Artículo 1316. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz, segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, tercero, que recaiga sobre un objeto lícito, cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poder obligar por sí misma o sin el ministerio o la autorización de otra. Vaya. Entonces aquí estamos hablando de que la capacidad legal es la actitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Y esa se adquiere cuando se tiene la mayoría de edad. Leamos el 1317 y el 1318. Ahí están en pantalla.
Toda persona es legal, capaz, excepto aquella que la ley declara incapaz. Artículo 1317. Vaya. El 1318, solo el primer inciso del 1318. Artículo 1318. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos, que no puedan darse a entender de manera indudable. Indudable, vaya, perfecto. Entonces, estamos hablando que la capacidad es aquella actitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo. Esta se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la actitud legal de ser titular de derechos y obligaciones. Y la de ejercicio, que se llama también o se le denomina también como capacidad de obrar, la actitud legal de ejercitar los derechos y contraer obligaciones en forma personal y comparecer en juicio por propio derecho. Aquí estamos hablando de que en el primer caso, la capacidad de goce, la persona, por el mismo hecho de ser persona, tiene ciertos derechos legales, ser titular de derechos y poder contraer obligaciones también, ¿verdad? Y en el caso de la capacidad de ejercicio, esta persona la ejerce por sí misma, sin ningún tipo de presión, sino que tiene por su propia voluntad. Entonces, estos conceptos son, digamos, conceptos que están establecidos en el Código Civil y que doctrinariamente así se ha definido como capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, en el caso del derecho sucesorio, y aquí vamos a leer el artículo 962, vamos a buscar. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 1962. No, 900, solo 962. Ahí está en pantalla. Será capaz y digna de suceder toda persona quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Vaya, entonces, fíjense que en derecho sucesorio, la capacidad legal establecida en el caso de la contratación es diferente. Es diferente. Porque en derecho sucesorio, la capacidad que impera es la de goce, no impera la capacidad de ejercicio. ¿Qué habíamos dicho que es la capacidad de ejercicio? Es la aptitud legal de ejercitar los derechos y contraer obligaciones en forma personal y comparecer a juicio por propio derecho. Ajá, por sí mismo. Ujú. Entonces, en el caso del derecho sucesorio, aquí estamos hablando de capacidad de goce nada más. Capacidad o incapacidad de goce. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál habíamos dicho que era esa? La de goce. Es la aptitud legal de ser titular de derechos y obligaciones. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué será que cuando hablamos de derechos sucesorios hablamos de capacidad de goce y no de capacidad de ejercicio? Esa es la pregunta. ¿Por qué será? Según tengo entendido, se puede heredar, como lo dijimos la vez pasada, en una forma organizada, y dentro de esa organización están los hijos. Entonces, desde ese punto podríamos decir de que los hijos, siendo menores de edad, tienen la potestad de heredar
a sus padres o a aquellas personas que les deben transferir bienes. Ven la presentación, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí, licenciado. Sí, se ve. Vale, perfecto. Entonces, yo les preguntaba que por qué capacidad de goce y no capacidad de ejercicio. Yo lo que entiendo, licenciado, que es capacidad de gozar, porque como a mí, otra persona me está sucediendo, a mí me está dando Ajá. algo. Entonces, Sí. cuando me lo da, yo gozo de ese beneficio de darme que me dan. Así lo entiendo yo, licenciado. Ajá. Entonces, usted no está ejercitando nada, ¿verdad? Es decir, Correcto. es el Yo estoy causante, recibiendo el gozo. ajá, es el causante quien, bueno, si hizo testamento, lo designó como asignatario, como heredero. Y usted probablemente ni sabía. O la ley se encarga cuando no existe testamento, en un orden de prelación. Entonces, ahí usted no tiene nada. El sujeto activo es el causante. Usted es el sujeto pasivo, que es el heredero. Por ese motivo, cuando hablamos de derecho sucesorio, nos referimos a la capacidad de goce. También cuando hablamos de capacidad, necesariamente hay que hablar de incapacidad, ¿verdad? Y entonces la ley establece ciertas incapacidades que, bueno, para ciertas personas. Y como les decía, cuando hablamos de incapacidad, de capacidad o incapacidad en derecho sucesorio, es diferente a la capacidad o incapacidad en el caso de los contratos. En el artículo 962, nuestra ley establece, que ya lo leímos, ¿verdad? La regla general, todas las personas son capaces de suceder. Siempre y cuando no se encuentre dentro de las incapacidades establecidas en la misma ley, en el Código Civil. Entonces, la regla general es que cualquier persona es capaz de suceder a un causante. Esa es la regla general. Salvo que se encuentre en los casos establecidos en el Código Civil, que están previamente señalados, porque aquí priva el principio de legalidad, ¿verdad? Cuando hablamos de incapacidades, deben estar señaladas previamente en la ley. Entonces, aquí en esta lámina ustedes pueden ver 5 tipos de incapacidad que señala el Código Civil. En las disposiciones legales que podemos observar en artículos 963, 964, 966 y 1044, todos del Código Civil. El primer caso es los que no existen. Para suceder, el requisito esencial que exige la ley es que debe ser una persona cierta y determinada. ¿Y cuándo se es una persona cierta y determinada? ¿Cuándo hablamos que una persona puede ser cierta y determinada? Podría ser como cuando ya nació, licenciado. Por ejemplo, un nonato no creo que pueda tener derechos y obligaciones. Ajá. Sí, Guerrero Carlos. Sí, ¿alguien más iba a opinar? Sí, buenos días, licenciado. Sí, bueno. Una persona que ya se encuentre registrada, que tenga su certificación de partida de nacimiento,
que ya sea en el caso que sea menor, ¿verdad? En el caso que sea ya mayor de edad, una persona que ya tenga su documento único de identidad, que sea el documento físico que compruebe que realmente esa persona existe. Vaya, están en lo correcto en lo que han comentado, pero la ley es más genérica, es decir, cierta y determinada. Una persona cierta es una persona que tenga existencia real, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de derecho sucesorio. Es decir, acuérdense que estamos hablando de capacidad de goce y no de capacidad de ejercicio. O sea que un menor de edad puede heredar. Inclusive puede heredar el que está en el vientre materno, porque nuestra Constitución, en el artículo 1 y 2, reconoce su existencia legal. Desde el momento de la concepción, un momento un poco difícil de establecer, ¿verdad? Pero nuestra Constitución reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Entonces quiere decir que puede una persona que se encuentra en el vientre materno suceder. Entonces estamos hablando acá que es una persona real, ¿verdad? Que ya el feto en sí, que se encuentra en el vientre materno, ya existe. Y se espera que nazca, ¿verdad? Salvo caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Y determinada, ¿qué sería? En base al nombre. Ajá, en base al nombre. Es decir, que se identifiquen las características de tal manera que no se pueda confundir con otra persona. Entonces, ¿cómo? El nombre se llama Juan Pérez. Ah, pero existen varios Juan Pérez, ¿verdad? Entonces hay que identificar otras características que lo identifiquen plenamente. Luego tenemos los gremios, cofradías o agrupaciones sin personalidad jurídica. La característica de este tipo de entes es que no tienen personalidad jurídica. ¿Qué significa eso, que no tienen personalidad jurídica? Que no estarán reconocidos por la ley, ningún grupo, digamos, comercial, más que todo en el aspecto comercial, creería yo. Ajá, es decir que como son entes colectivos, no han tramitado su personalidad jurídica, es decir, no tienen una escritura de constitución y no han sido registrados en el ente competente, porque ahí depende del tipo de institución. Si hablamos de este tipo de entes, estamos hablando de asociaciones, ¿no? O fundaciones sin fines de lucro, que son regidos por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Luego tenemos el médico de cabecera o ministro de cualquier culto. El médico de cabecera. Resulta que hay familias, bueno, creo que todos pasamos consulta cuando tenemos alguna enfermedad, ¿verdad? Y siempre tenemos un médico. Bueno, cuando vamos al Seguro Social, ahí pues, ahí nos asignan un médico. Pero también podemos tener un médico particular, ¿verdad?, que nos atienda en las enfermedades y siempre acudimos cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Y se puede dar una relación con ese médico. También hay personas que son bastante activas en cuestiones religiosas, ¿no?, y confían mucho en el pastor, en el cura, ¿no? Todas estas personas, fíjense cómo dice, incapacidades para suceder y están establecidas en la ley. El funcionario autorizante del testamento, su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados. ¿Y aquí a quién nos referimos?
¿A quién nos estamos refiriendo cuando hablamos el funcionario autorizante del testamento? El abogado que hizo el El testamento. notario. El notario. Al notario, pero solo al notario. ¿Podría dejar ver la lámina? Voy a dejar la lámina, permítame. Ajá. ¿Solo al notario nos referimos? No, todos los familiares que tengan que ver con el notario. Ajá, vaya. Pero solo ese funcionario autoriza testamento. Los jueces. Los jueces, pero no todos los jueces. Solo los jueces en materia civil de primera instancia. Además de los jueces, El alcalde, no sé. no. Los cónsules Los cónsules, correcto. y capitán, capitanes Bueno, ahí navíos. estamos hablando ya de testamentos especiales, ¿no? Vaya, pero en términos generales, estamos hablando de los notarios, el juez de lo civil competente en primera instancia, los cónsules de carrera. Entonces, esos también pueden autorizar el testamento. Entonces, estamos hablando que también los familiares, ¿no? El cónyuge, ascendientes, descendientes, etcétera. Vaya, vamos a ver uno a uno. Entonces, como les decía, el artículo 963 lo vamos a leer. Vamos a ver aquí el artículo 963. Vaya, leámoslo. Ahí está. Yo se los he puesto en pantalla. Artículo 963, ¿verdad? Sí. Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que suceda por derecho de transmisión. Según el artículo 958, pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Inciso 2. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Inciso 3. Con todo, las asignaciones a personas que en tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán. Por esta causa, si existieran dichas personas antes de expirar los 30 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Inciso 4. Vendrá con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presenten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la muerte del testador. Vaya, entonces, acá la ley exige que la persona debe ser cierta, debe existir tener una existencia real, debe de ser individualizada. Y entonces hablamos que pueden suceder no solo las personas naturales, ¿no? También pueden suceder las sociedades. Pero, ¿y cuál es la diferencia entre una sociedad? Bueno, pueden suceder las personas jurídicas. Las personas jurídicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona jurídica y estos entes que habíamos hablado, los gremios, cofradías o agrupaciones sin personalidad jurídica? ¿Cuál sería la diferencia? Como lo decimos, las primeras en mención no tienen una personalidad jurídica, no están registradas bajo ningún ente regulador, mientras que una entidad con personalidad jurídica está registrada en el ente regulador, como lo es se me olvida el nombre de Ajá, vaya. Bueno, no importa. CNR. Sí, vaya. Correcto, está bien. Es decir,
La diferencia es la personalidad jurídica, la existencia legal. Entonces, también son nulas o se consideran inexistentes en realidad, no escritas, y así lo establece el artículo 1039 y el 991, aquellas cláusulas que se establecen a favor de personas indeterminadas, ¿verdad? Que no se pueden individualizar. Y lo vamos a ver, artículo 1039 y 991. Vamos a buscarlos por acá. Vaya, hágame el favor a alguien de leerlo, por favor. Ahí lo tienen en la pantalla. Artículo 1939. 1039. 1039. 1039. Ajá. 1039. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural, colectiva o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. Vaya, gracias. Solo ese inciso creo que es necesario. La otra disposición es el 991. Lo vamos a buscar acá. Alguien que lo lea, por favor. Yo se lo leo, Lic. Vaya, gracias. Artículo 991. En el caso del número 7 del artículo 988, corresponde la mitad de la herencia a la Universidad Nacional y la otra al hospital u hospitales de departamento en el que el difunto hubiera tenido su último domicilio. Si no hubiera ningún hospital en dicho departamento o si este difunto no hubiese tenido nunca domicilio en el territorio de la República, dicha mitad corresponderá al Hospital de San Salvador. Se recuerdan que en el artículo 988 se establece un orden de prelación. Son llamadas a la sucesión intestada y comienzan en el primer orden, la primera línea, segundo, tercero, cuarto. Va de los familiares más cercanos a los más lejanos, los primos hermanos. Y por último tenemos la Universidad de El Salvador y los hospitales. ¿Qué sucede cuando el causante dejó un testamento, pero no estableció una persona determinada? No es posible individualizar a esa persona. ¿Qué sucedería en ese caso? Perdón, Lick, se le estaba cortando. No sé si puede repetir nuevamente la pregunta. Vaya, ¿qué sucede si una persona en su testamento no estableció una persona determinada, cierta y determinada? O sea, no supo individualizar a quién le legaba o le heredaba sus bienes. Bueno, según el artículo 988 serían la universidad y los hospitales los que heredarían, pero ya en el artículo que acaba de leer la compañera nos establece el orden y la forma en que se van a heredar estas entidades también. Ajá, entonces nos vamos a las reglas de la sucesión intestada. Entonces, primero tenemos el orden jerárquico de los familiares, licenciados, si ellos no aparecen. Posteriormente nos iríamos de la manera en que acabamos de leer en el artículo, si no apareciese nunca nadie. sí, vaya, entonces, como estamos hablando de un testamento, si las cláusulas testamentarias no pueden ser aplicables porque no se han seguido todas las formalidades establecidas en la ley, vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Pero si no es posible determinar a ninguno de estas personas del primero al sexto orden, va a ser la Universidad de El Salvador y los hospitales. Ahí la ley va a establecer, el juez, ¿verdad? El juez es el que va a establecer. Entonces, por eso es la importancia
de que la persona sea cierta y determinada. A eso se refiere la ley. Cuando hablamos de personas ciertas y determinadas, ¿no? Entonces, les decía también que la persona que se encuentra en el vientre materno, desde el momento de la concepción, por nuestra Constitución, se reconoce como persona humana, ¿no? Tiene existencia real y puede también ser sujeto de una herencia. Puede ser beneficiado porque puede el causante establecer en su testamento el hijo de mi hija que está por nacer. Entonces puede ser sujeto de una herencia. O cuando se deja la herencia bajo condición suspensiva, es decir, que se debe de cumplir la condición para que se pueda heredar, ¿verdad? Entonces puede suceder una condición suspensiva, podría ser el caso de que el causante diga, le heredo una casa a mi hijo hasta que éste se gradúe de licenciado en ciencias jurídicas. Entonces, mientras no se gradúe, no va a poder tener derecho a esa sucesión, sino que una vez que se gradúe, se le va a heredar, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la situación acá? ¿Por qué se exige que la persona debe ser cierta y determinada? Porque la delación, que es el actual llamado a la sucesión, a las personas que están designadas en el testamento o las personas que establece la ley, requiere para que se realice ese acto que la persona sea cierta y determinada, que exista. Porque una persona que no existe es una persona que no, bueno, que no tiene ningún tipo de derecho. Es decir, es más, no es persona, pues. Cuando hablamos de que una persona no existe, no podemos hablar en realidad de una incapacidad, ¿verdad? O de una capacidad, porque si no existe es nada. Veamos el artículo 957, vamos a buscarlo por acá. Y antes que lea el artículo, yo tengo una pequeña duda, la verdad me acabo de conectar hace poco, he estado bien enferma y no me había podido conectar clase del miércoles, pero cuando usted dice que la persona no existe, que hay una persona dentro de un testamento, pero esta persona no existe, ¿a qué se refiere directamente? Porque yo me pongo a pensar, si hay mención de alguien en un testamento, probablemente esta persona exista, pero no sé, me queda como esa duda, la verdad. No, estamos diciendo que sea persona cierta y determinada, que tenga existencia real y que pueda ser individualizada. Entonces, a veces en los testamentos, aquí nos estamos poniendo en casos extremos, ¿no? Porque nos estamos basando en la ley, ¿no? Puede suceder que el causante no dijo el nombre de la persona y no es posible individualizarla o determinar a esa persona. Se puede dar ese caso. Es bien difícil que se dé, pero se puede dar. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, aplicar las reglas de la sucesión intestada, ¿no? Y nos vamos por los órdenes establecidos en la sucesión intestada. ¿Sí? En ese caso, sí se puede dar, poniendo un ejemplo, ¿verdad? A lo que, y tal vez señalizando puntualmente lo que se está tratando de explicar a la compañera. Un ejemplo claro sería que un padre, digamos, en su lecho de muerte, tenga conocimiento, digamos, una semana antes de su muerte, de un hijo, X hijo, y que ha vivido oculto pues
resto de su vida y tal, pero aparece a la hora de la muerte, pero que le dicen que existe allá por la Unión y que se llama Agapito no sé qué. Pues entonces él en su ¿cómo se llama? En su derecho de heredar, pues, de transferir los bienes, pone el nombre, pero realmente cuando se busca a esta persona, no se llama de esa forma, no se llama así, pero ya está inmersa en el testamento porque él así lo quiso, aunque no supiera su nombre, y le dijeron que así se llamaba. Es difícil irlo a buscar, cómo se llama y todo eso. Entonces, básicamente, quizás ese sería un ejemplo para determinar que esa persona no existe y heredó. Excelente, muy buen ejemplo. También puede darse el caso, siguiendo su ejemplo, hay señores que durante su juventud les gustaba andar con una y otra persona. Entonces, resulta que se entera o cree que tiene un hijo en un departamento en Sonsonate. Pues no lo conoce, no sabe cómo se llama. Y puede legarle o puede heredar, puede poner una cláusula, le heredo la casa tal al hijo que tengo en el departamento de Sonsonate, que no sabe su nombre. Se pueden dar situaciones, pero es bien raro que se den, ¿verdad? Pero se pueden dar. Gracias por su ejemplo. No sé si la compañera ha quedado satisfecha con las respuestas. Sí, licenciado, ya entendí, gracias. Vaya, perfecto. Entonces, por eso la ley exige que la persona debe ser cierta. Bueno, el artículo 957, solo el inciso primero, porque ese ya lo leímos, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo de la delación? En clases anteriores. Alguien que lo lea. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. Ajá. Y bueno, el inciso segundo también dice, la herencia o legado se refiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. Si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional. Vaya, entonces, estamos en el caso del artículo 963, ¿verdad? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué consiste el derecho de transmisión? Si ustedes ven en el artículo 958, se hace referencia a ese derecho. Alguien que lo lea, el 958. Ya se lo leo, Lee. Artículo 958. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de aceptar o repudiar la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer el derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Vaya, ahí le está definiendo el derecho de transmisión. ¿Cómo lo entienden ustedes? De la lectura de esa disposición. ¿Qué es el derecho de transmisión? Es que yo le transmito los derechos de algo mío, algo que me compete a mí, a otra persona por X motivo. En lugar de que sea para mí, prácticamente será para esta persona. Ajá, ¿y eso cómo puede darse? Eso se puede dar en el caso de que una persona está en hecho de muerte, y pues es heredero de otra persona, ¿verdad? Entonces, en ese caso, él, así como lo especifica el artículo, tiene que aceptar herencia o repudiarla en todo caso, para poder transmitirla a los ascendientes de él. En todo caso, si yo tengo hijos, yo soy heredero de mi tío, pero yo digo, ya tengo una enfermedad terminal y me quedan unos días de vida, yo puedo transmitir ese derecho a mis hijos siempre y cuando lo haya aceptado.
Ajá. Entonces, aquí la ley cabal, como dice el compañero, hace referencia al hecho de que una persona puede ser heredero de otra. Por ejemplo, Juan es el causante, Pedro es el heredero. Resulta que Pedro fallece antes que Juan. Entonces, no pudo aceptar la herencia de Juan cuando Juan fallece. Y Juan lo había dejado en el testamento, o si no dejó testamento, está en la primera línea, ¿va? El hijo. Entonces, Pedro le hereda a sus hijos por derecho de transmisión, pero los hijos deben de aceptar primero la herencia de Pedro para luego aceptar la herencia de Juan. Eso exige la ley. O puede suceder que siempre el mismo caso de Juan y Pedro. Pedro no quiso aceptar la herencia. No quiso aceptar la herencia de Juan. En ese caso, por derecho de transmisión, los hijos sí la pueden aceptar, siempre y cuando acepten la herencia de Pedro y posteriormente la de Juan. Levanta la mano Oviedo, ¿cómo es? Quiero ver. Oviedo Castellón. Oviedo Castellón dice. Solo así veo su nombre. ¿Sí? Licenciado, en este caso que usted está mencionando, prácticamente todas las partes están vivas, pero cuando una de las partes no está viva, esto es de manera automática, ¿verdad? Sí, es que yo les puse los dos casos. El primer caso que le puse entre Juan y Pedro, que Pedro fallece antes que Juan. Pedro es hijo de Juan. ¿Sí? En ese caso, Pedro hereda por transmisión a sus hijos. O sea, los hijos de Pedro tienen derecho a la herencia de Pedro. Pero por derecho de transmisión pueden acceder también a la herencia de Juan. Pero para eso deben de aceptar la herencia de Pedro primero, para luego aceptar la herencia de Juan. ¿Alguien más? Rivera García, Olivera Arnoldo. Sí, Sí, buenos días. O sea, ahí la única duda que me queda en ese planteamiento, en el caso que usted dice, es cuando ya está un testamento. Ahí, digamos... No, también se puede ser por, ¿cómo es? Por sucesión intestada también. Puede darse. Es decir, que si el hijo, vamos a ver, siguiendo la línea de su ejemplo. Entre Juan y Pedro. Juan es el papá, Pedro es el hijo. Entonces, Pedro fallece antes que Juan. Sí, pero correcto. digamos que Juan no dejó un testamento. Entonces, posterior a la muerte de Juan, los hijos de Pedro aceptan herencia de Pedro y como hay una masa sucesoria que deja el causante Juan, pueden ser incluidos en esa masa sucesoria a pesar de que Pedro había fallecido previo al fallecimiento de Juan. Correcto. Tienen el derecho por transmisión. Sí, por transmisión. Al momento de abrir las diligencias de aceptación de herencia, ahí se pueden mostrar parte. Eso es lo que regula la ley. Alguien más, López, creo. López Muñoz Rudy. Sí, licenciado. Y en el caso que Pedro tuviera un hermano, se le acrecienta al hermano la herencia, me imagino que ya no puede los hijos reclamar algo, ¿verdad? Porque la herencia pasa a uno de los hermanos como sucesión. Bueno, ahí depende si dejó testamento o no, ¿verdad? Porque si no dejó testamento, respetamos el orden de prelación, ¿verdad? Los hermanos creo que están en el tercer o cuarto, veamos, vamos a ver dónde están los hermanos. Es el 988. Si no me equivoco, están en la tercera línea, licenciado. La tercera línea, ¿verdad? Vaya, entonces... Los hijos, y si no están los hijos y la esposa, si no están los hijos y la esposa, serían los padres. Sí, tercera línea, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces,
Aquí se respeta, cuando no hay testamento hay que respetar este orden, estas líneas. Cada numeral es una línea de sucesión y el orden es como están establecidos, del primero al séptimo. Entonces, así sería la cuestión. Vaya, continuando. La disposición tiene dos excepciones que están establecidas, ya lo leímos, ¿verdad? 963. Tienen validez las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la asociación no existen, pero se espera que existan, siempre que esa esperanza se vuelva realidad dentro de los 30 años subsiguientes a la apertura. Estos casos son bien difíciles que se den, pero se pueden dar, ¿no? Al momento de abrirse la asociación no existen, pero la ley establece un plazo de 30 años contados a partir de que se abrió la asociación. Luego también tenemos las ofrecidas en premio a los que prestan un servicio importante a la humanidad. Se debe entender, ¿va? Dentro del mismo término. Estas son personas indeterminadas, ¿verdad? Y va a depender cómo se estableció la cláusula. En estos casos, aquí sí estamos hablando de testamento, porque en el caso de la sucesión intestada no puede darse estas dos situaciones. Es bien, porque ya la ley no dejó testamento, ahí nos vamos al orden de prelación, respetando las líneas de sucesión. Pero acá son cláusulas testamentarias, ¿no? Por ejemplo, que el testador, en el caso de la letra E, decida dejarle cierta cantidad de dinero a aquella persona que prestó un servicio importante, una obra de caridad. Pero como en ese momento no sabemos quién es esa persona, tiene que la cláusula estar debidamente determinada, de tal manera de que pueda ofrecerse, porque quiere ofrecer en premio, en el caso de que elabora su testamento. Pero como les digo, estas situaciones son bien difíciles que se den en la realidad, ¿verdad? Pero no obstante se pueden dar. Bueno, aquí tenemos, ya habíamos hablado de estos gremios, cofradías o agrupaciones sin personalidad jurídica, del artículo 964, pero vamos a leerlo, el artículo 960. Creo que no lo habíamos leído, ¿verdad? El 964. Vaya, háganme el favor de leerlo, por favor. Artículo 964. Son incapaces de toda herencia o legado las Cofradías. gremios o establecimientos cualquiera que no sean personas jurídicas, pero la asignación tuviera por objeto, si la asignación tuviera por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal y obtenida hasta la asignación. Esta valdrá la asignación. Vaya, entonces, la regla general es que son incapaces de suceder este tipo de ente, ¿no? Sin personalidad jurídica. La excepción es que si el causante en su testamento creó un ente, establece que se debe crear una fundación para beneficiar a los pobres, a los ancianos, etc. Y ahí establece en el testamento las cláusulas. Entonces, posteriormente, se debe de crear esta fundación o esta institución sin fines de lucro, siguiendo las indicaciones testamentarias, ¿no? Y entonces, si es para una institución sin fines de lucro, para obras de caridad que el causante creó en su testamento, o por lo menos dijo que se debe crear tal fundación que se va a dedicar a esto y a lo otro, y la especifica,
y posteriormente esta fundación se crea. Se saca la escritura de constitución y todo eso. Entonces ahí se va a aplicar retroactivamente, ¿verdad? Porque al momento en que el causante falleció no existía, pero él solicitó que se creara ese tipo de fundación. Y luego hay que hacer los trámites legales para crearla. Y que pueda obtener la personalidad jurídica para que pueda gozar de la herencia o legado o que el causante dejó. Bueno, aquí tenemos la definición de cofradías, congregaciones o hermandades que forman algunos devotos para ejercitar obras de piedad, ¿verdad? Esas son las cofradías, ¿verdad? Ustedes ven en Semana Santa sobre todo, ¿no? Se observa ahí la hermandad, hay unas personas que se dedican a cuidar conventos o cómo sería estas cuestiones, imágenes. Estas personas que salen en Semana Santa cargando las urnas ahí, ¿verdad? O de algunas imágenes. Estas personas permanecen, se organizan y, bueno, hacen una serie de actividades. Los gremios, más que todo, son agrupaciones de cierto arte, técnica o profesionales, ¿verdad? Que se agrupan, ¿verdad? Para un fin determinado. Puede la corporación de contadores, puede existir una asociación de abogados que no tiene todavía personalidad jurídica. Entonces, acá pues la ley exige que deben de tener una personalidad jurídica, es decir, porque como dice, debe ser una persona cierta y determinada. Ahora bien, si se trata de crear una fundación, como les decía, en el testamento puede el causante crearla o pedir que se cree y posteriormente a su muerte, ¿no? Y se hacen los trámites respectivos, se saca la personalidad jurídica y entonces ya podría ser objeto de la sucesión. El 966 no lo hemos leído, el médico de cabecera o ministro de cualquier culto. Vamos a leerlo. Pues acá en esta materia hay que leer los artículos, pues. En todas las materias de derecho hay que leer las disposiciones legales, porque ese es el fundamento de la clase, las disposiciones legales. Vaya, leamos el artículo 966. Ahí lo tienen, yo se los he puesto para las personas que tal vez no puedan tener a la mano el código. Artículo 966. Por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno el ministro de cualquier culto que haya confesado o asistido al testador durante la misma enfermedad o habitualmente en los 2 años anteriores al testamento, ni la corporación religiosa o cofradía de que fuera miembro dicho ministro. Esta disposición es aplicable al médico de cabecera del testador, pero esta incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador ni recaerá sobre la porción de bienes que dicho ministro o médico habría heredado abientestado, perdón, y no hubiese habido testamento. Vaya, ¿por qué será? ¿Cuál será el objeto? Dice abientestado. Abientestato. Abientestato, ¿qué? Sí, es la sucesión intestada o abientestato. O sea, es el llamamiento que hace la ley cuando no existe testamento. Eso es. Oh, okay. Así lo hace llamar el código. Sucesión intestada o abientestato. Vaya, ¿por qué será esta situación?
porque puede, como no dejó testamento, pero puede tener, de acuerdo al artículo que veíamos, quienes tienen derecho a la masa sucesoria, puede ser que él esté en uno de esos y ahí es donde lo habilita, porque si bien es cierto, pudo ser su médico de cabecera, pero no va por esa vía que le tiene acceso a la herencia, sino que porque está en los que pueden heredar su masa sucesoria. Vaya, en cierta medida tiene razón, pero aquí estamos hablando del caso que dejó testamento. Dejó testamento. Y entonces, ¿por qué la ley prohíbe? Y es que esto es aplicable en el caso de que existe testamento. Licenciado. ¿Sí? Licenciado, buenos días. Buenos días. No sé si puedo opinar sobre el caso. Sí, por supuesto. Bueno, yo considero que no puede heredar si ha estado en contacto con ese enfermo durante los 2 años, ni el ministro ni el médico, porque puede haber una coacción para esta persona a que se le deje ese testamento. Y la otra cosa es también que la persona cuando ya está bien enferma ya no tiene mucha coherencia en lo que hace, porque bajo el efecto del dolor, él puede dejarle la herencia a las personas más allegadas que ha tenido, y tal vez los que tienen derecho son los familiares, ¿verdad? Los que sí, en realidad, según el Código Civil, tienen el derecho a la herencia, pues, y la enfermedad lo puede volver incoherente para poderla heredar. No sé si estoy en lo cierto. Vaya, Merlos iba a opinar, ¿no? Sí, veo yo aquí. sí, solo quizás secundando un poquito lo que dice la compañera, tiene mucha razón, porque podría haber esa palabra que nosotros usamos en nuestro léxico, que es la malicia, donde podemos manipular fácilmente la intención de una persona a la herencia, ¿verdad? Y pues por el hecho de que estamos en manos de nosotros queda la salud de esta persona, puede haber coacción hacia esa persona. También sé que todavía no se ha llegado hasta eso, pero me parece peculiar y sería bueno comentarlo en el aspecto de que estamos viendo la capacidad y la incapacidad para heredar, pero también aquí habría el término de también la dignidad. ¿Qué tan digno es esa persona de heredar? Porque si hubo malicia y hubo coacción, no es digno. Vaya, entonces resulta que estas personas pueden tener y aquí estamos hablando del caso del testamento. Estas personas que efectivamente, como ustedes muy bien lo han mencionado, pueden tener cierto tipo de influencia en el causante, el ministro. Puede existir aquello que se denomina temor reverencial. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Temor, que la ley la menciona mucho. El temor reverencial. ¿Qué será el temor reverencial? Que si no se hacen las cosas con el designio de Dios, son unas cosas que supuestamente la iglesia en sus creencias y todo se debería hacer, pues entonces puede haber un castigo. Eso es, pues, considero yo que es lo referente a lo que usted dice. Vaya, el temor reverencial es cierto respeto que se debe a determinadas personas. ¿Sí? ¿Alguien? Perdón, licenciado. Sí, con respecto a eso, fíjese que yo, pues, supe de un caso exactamente de lo que se está hablando en este momento con respecto al temor reverencial, y es que, bueno, sin querer yo, pues, a hablar mal de ninguna persona, ninguna religión, pero era un señor X, un pastor de una iglesia, pues, y
algunas situaciones que se dieron en derredor de él con respecto a algunas propiedades, a algunos bienes que se habían comprado. Mucha gente aceptaba o aceptó, o sea, que las cosas le quedaran a él por ese temor, temor a Dios. Decían que pues si Dios lo había puesto a él allí, pues él sabía bien qué iba a hacer con todas las cosas y pues etcétera, etcétera. Entonces, yo me quedé hasta pensando, no, pero el hecho que sea el pastor y pues en su momento sea un guía espiritual de ellos, tampoco le da como no el derecho, pero no le asistía el completo goce de todas las cosas solamente por ser el pastor, va. Pero pues hoy que usted menciona y los compañeros, pues sí es cierto, algunas personas sienten ese temor, ese respeto y tienen como miedo pues de que no vaya a ser que el Señor se enoje y si la persona se enoja, Dios se enoje con ellos. Entonces por ahí es que yo entiendo ese temor reverencial. Sí, es cierto, el respeto que se tiene a determinadas personas por su calidad o por su posición y el temor es el miedo a hacer sentir mal a esta persona. Entonces, aquí podemos hablar, en este caso estamos hablando del médico de cabecera y ministro ¿no? de cualquier religión, pero también se tiene temor reverencial en los padres, ¿verdad? Uno tiene respeto por sus padres, ¿no? Que ellos lo disciplinan a uno. Entonces, en estos casos, la ley prohíbe, en el caso que sea un testamento. Ahora bien, ellos sí pueden heredar en el caso que no dejó testamento. Imaginen que el pastor es hermano o es hijo, o el médico de cabecera es hijo. Entonces, ellos tienen derecho a heredar en la proporción que le corresponde, si estamos hablando de sucesión intestada. Ahora bien, si dejó testamento y le dejó, imagínense que eran solo 4 personas. Tiene 4 hijos. De estos 4 hijos, uno es el médico de cabecera. Entonces, si hablamos de sucesión intestada, a cada uno le corresponde el 25%. O sea, un cuarto de la sucesión. Pero imagínense que en el testamento le dejó el 50% al médico de cabecera. Y lo restante se lo dejó a los otros hijos, ¿no? O sea, 25. Sería menos de 25 a los otros 3 hijos. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Tendría derecho al 50%? Es la última voluntad del testador. De acuerdo al artículo, no, ¿verdad? Ajá. Sino que seguiría lo que le corresponde con lo que ya le explicaba en el segundo Ajá. párrafo del artículo de lo que hemos leído. Sí, Licenciado, o sea si me que, permite sí, hacer un sí, paréntesis acá, me sí. surge una duda en aquellos casos, por ejemplo, de una asociación cooperativa que tenga aportes a alguien. Pero me llama la atención, ahí en ese caso, si ya en su ficha, digamos, de afiliación, ha dejado a quienes se le entrega sus aportes al momento de fallecer, eso no necesita ya una aceptación de herencia. Pregunto. Fíjese que si dejó un testamento y ahí distribuyó todos sus bienes, inclusive esos aportes, tendría que respetarse el testamento. Ahora bien, si no dejó testamento, ahí tenemos que irnos por la sucesión intestada. Porque incluso yo le digo, en el caso del Fondo Social, antes, cuando usted iba a sacar una casa, cuando uno iba a sacar una casa, lo hacían llenar un formulario ahí. Y ese formulario, ahí decía usted, ¿a quién les dejaba? Pues actualmente ya no lo hacen, sino que, porque como eso no estaba respaldado en ley, tiene que estar respaldado en ley. En el caso de los bancos,
sí tienen un respaldo legal, ¿verdad? En el caso de las pensiones también, ¿verdad? La ley del sistema de ahorro para pensiones. Pero si no existe una disposición legal que lo autorice, nos vamos a las reglas de la sucesión establecidas en Código Civil. Eso sería. No es suficiente la ficha donde él dice a fulano, cómo se le distribuye. No, Sino tiene que estar tendría establecido en una ley. Porque aquí estamos hablando de principio de legalidad, ¿verdad? Sí, estas cuestiones son de son orden montos público. considerables también. Sí, Ok, son de gracias. orden público, sí. Vaya, este caso, fíjense que en primer lugar yo les pregunto qué es el adulterio. ¿Qué entendemos por adulterio? Para mí es cuando una persona estando casado tiene que ver de alguna forma íntimamente con otra. Es cuando se significa el adulterio. Ajá, efectivamente eso es, ¿verdad? La infidelidad en el caso del matrimonio. Entonces, eso es el adulterio, ¿sí? Tengo solo volviendo al recapitulando porque me quedó una duda en cuanto al médico de cabecera, porque se hicieron algunas preguntas pero me quedó la duda y solo para referencia. Cuando un médico es hijo, pero el testador sería, ¿verdad? El causante, ajá. El causante, perdón. Sí, también testador. Ha dejado un testamento, él está inhabilitado por la ley para recibir. No, si es hijo, no. Si Aunque es hijo, él tiene derecho a la proporción que le correspondería si se aplicaran las reglas de la sucesión intestada. Pero si hay ¿qué se llama? Testamento. Si no hay testamento, nos vamos por las reglas de la sucesión. Ahora, el caso que yo les planteaba es que le dejaron, eran 4 hijos, ¿verdad? Y al médico de cabecera le dejó el 50%. De acuerdo a la regla de la sucesión intestada, le corresponde el 25%. El excedente, ese 25%, se tendría que distribuir equitativamente en partes iguales entre los otros 3 hijos. Entonces, ¿cuándo no puede heredar él siendo No, él no puede heredar por el mismo hecho. Aquí estamos hablando del hijo. No. Del hijo estamos hablando. Si es hijo. Vaya, si es médico de cabecera, no puede heredar. Es la regla general, no puede heredar. ¿Sí? No tiene derecho. Ahora, si en el testamento, si hay testamento y el causante le dejó herencia, lo designó, y hablamos de 4 hijos. Si hablamos de 4 hijos, tendrían derecho al 25%. Pero, como aquí estamos hablando de la última voluntad del testador, entonces, esa regla de que tienen derecho al 25% todos no necesariamente es aplicable cuando hay testamento. No es aplicable de por sí. Porque el testador es libre inclusive de excluir a los hijos, ¿verdad? Pero en este caso particular los incluyó a los 4 hijos. Pero resulta que le dejó el 50% al médico de cabecera, que casualmente era el hijo. Entonces, aplicando la incapacidad establecida en la ley, en este caso estaríamos diciendo que el médico de cabecera solo tendría derecho al 25%. Lo restante, el otro 25%, se tendría que distribuir entre los otros 3 hijos. Porque como médico de cabecera, él no tiene derecho a heredar, pero como hijo sí tiene derecho. Y si es la última voluntad también del causante de heredarle, sí, tiene derecho. Pero aquí vamos a aplicar que existe una incapacidad. Y si hay testamento, vamos a aplicar esa incapacidad. Entonces le vamos a dejar lo que le corresponde como que si se tratase de una sucesión intestada. A eso.
Hay alguien más que levantó la mano. No sé quién es. ¿Sí? O sea que, digamos, por ejemplo, cuando el testante, su última voluntad ha sido, por ejemplo, dar todas sus propiedades a una sola persona, pero tiene esposa e hijos o solamente un hijo, de ninguna manera, o sea, la esposa o el hijo pueden obtener nada, pues. No, es que, vaya, cuando hablamos de testamento, ahí el testador puede designar otras personas que no sean sus familiares, porque a veces sucede que los familiares lo trataron mal, etc. Pues son cuestiones sentimentales, ¿no? Y entonces le puede heredar a otra persona. Ahí no hay problema. Sí. Y es válido. No, claro, ¿Sí? lo que yo me refiero es, por ejemplo, esas personas de alguna manera pueden conseguir algo de herencia, aunque allá esté Mire, quitado. tendrían que iniciar el proceso judicial y alegar que, porque alguna nulidad del testamento, ya sea que fue presionado, que existió un vicio del consentimiento o que no estaba en sus cabales el señor, ¿verdad? Pero eso hay que demostrarlo en juicio. Debe existir prueba para irnos a la sucesión intestada, para que el testamento se declare nulo o que sus cláusulas no tengan efecto. Creyendo y continuando con lo que la está preguntando, la verdad es una pregunta muy importante porque uno debe de saber qué se puede y qué no se puede hacer, muy importante, pero yo considero que, bueno, por ejemplo, yo tengo mis bienes, los bienes son míos, yo los construí, a mí me los dieron, son míos, entonces yo tengo la capacidad, al momento que hice mi testamento, supongamos que todo era correcto, yo tenía la capacidad de decidir con mis bienes qué era lo que yo quería hacer, entonces, por ejemplo, yo conocí una señora que ella no tenía hijos y ni nada, ella solo tenía muchos gatos y muchos perritos y literalmente, o sea, le dijo a alguien que le iba a dejar toda su herencia a un vecino, pero que por favor su herencia la utilizara para mantener bien a sus gatos y que esa era prácticamente la cláusula o la condición que le ponía para que esta persona pudiera gozar de la herencia. La señora tenía hermanos y tenía otros parientes que los podemos encontrar en la segunda línea del artículo que usted leyó anteriormente. Pero como aquí la voluntad de ella era que no fuera para nadie más, sino que para estos animalitos, pues la verdad es que así se cumplió. Se le dio a una persona que fue la persona encargada de las mascotas y esta persona tuvo que seguir las condiciones que dentro del testamento se habían otorgado. A caso contrario de lo que usted mencionó, licenciado, de que la persona haya sido forzada, que la persona no haya estado en su pleno consentimiento y ahí pues considero yo que se continúa con el procedimiento que usted ya le mencionó a la compañera. Sí, gracias. Como les digo, ese es un principio constitucional, la libre testamentificación. Entonces, no necesariamente le va a dejar a los familiares, ¿verdad? Puede dejarle a una tercera persona y está protegido por la ley. Ahora bien, los familiares pueden hacer las acciones legales, ¿no? Decir que el testamento es nulo, que las cláusulas no tienen... Y demostrarlo, hay que presentar pruebas. En juicio hay la prueba, es la madre, es la reina de los procesos. Miren, actualmente en el Código Penal no existe este delito, el delito de adulterio. Entonces aquí estamos hablando y el Código Civil no es la norma que regula los delitos penales. El Código Civil solo regula relaciones entre particulares. Entonces aquí estamos hablando de que esta disposición básicamente es inaplicable, ¿no? Porque ha sido derogada tácitamente, porque actualmente no existe el delito de adulterio. Fuera de que eso puede ser considerado por la sociedad un acto inmoral, etcétera, etcétera. Pero acá nosotros cuando hablamos de este tipo de incapacidades, estamos hablando que están establecidas en forma directa en la ley y en este caso tendríamos que acudir al Código Penal, ¿verdad? Y no existe ese delito.
Bueno, hablábamos del funcionario autorizante. Esto ya lo hemos platicado. El notario. Veamos creo que el 1044 y el 9. Vamos a ver el artículo 9 de la ley del notariado. Fíjense lo que dice. Aquí se lo voy a leer. Se prohíbe especialmente a los notarios autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar algún provecho directo para ellos mismos o para sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad, o a su cónyuge, pero podrán otorgar por sí ante sí su testamento. El notario puede hacer su testamento, llenando para el caso las formalidades requeridas por la ley. Podrán asimismo por sí y ante sí conferir poderes, hacer sustitución de los poderes otorgados a su favor, en la forma que indica el artículo tal, etc. Vaya, acá la ley le prohíbe al notario. Y en este último inciso dice, la violación a lo preceptuado en este artículo producirá la nulidad del instrumento. Es decir, que en este caso el testamento sería nulo. Sería nulo. Bueno, los artículos 1, 4 y 5 era lo que decíamos, que también pueden elaborar testamento el juez de primera instancia, el cónsul. En el 1044 del Código Civil básicamente se repite la redacción de esta disposición, solo con una pequeña variante. Fíjense que acá dice el artículo 1044, no vale disposición alguna testamentaria en favor del notario que autorizar el testamento o del funcionario que haga veces de tal o del cónyuge de dicho notario o funcionario o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados o sirvientes asalariados del mismo. Esto no se encuentra en el artículo 9 de la ley del notariado que les acabo de leer. Entonces, aquí resulta que, ¿cuál ley aplica en estos dos casos? ¿El artículo 1044 o el artículo 9 de la ley del notariado? Les pregunto. Yo diría que el del 1044, licenciado. Ajá. ¿Otra opinión? Bueno, les explico, porque ya estamos aquí contra el tiempo, ¿verdad? Miren, aquí se aplica la ley del notariado por dos razones. Uno es porque es la ley que regula las funciones de los notarios, ¿no? Y dos es porque es una ley posterior. Es una ley posterior. Entonces, prevalece sobre la ley anterior, que el Código Civil es de 1860. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley del notariado. Vaya, vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de las incapacidades que son de orden público? Entonces, su objetivo es proteger los intereses de la sociedad, más que el interés particular del causante. Estamos hablando que en el artículo 100 y algo de la Constitución, del 110 en adelante, se habla del principio de la propiedad privada en función social. Y aquí hablamos del Código Civil, ¿no? Que el Código Civil regula relaciones patrimoniales entre particulares, ¿no? Entonces, estas incapacidades, la ley las establece en forma específica. Son de orden público, en interés de la sociedad, operan de mero derecho. Acá, esta es una expresión latina, ixo jure. Son de aplicación directa. No requieren que nadie las alegue en un juicio, porque la ley las está estableciendo. Entonces, acá también puede suceder que el testador en el testamento pretenda burlar estas incapacidades, ¿no? Dejándole a un incapaz determinados bienes a sabiendas de que es incapaz. Entonces la ley ya establece los mecanismos. Miren, en este momento ya no tenemos tiempo de leer las disposiciones legales, ¿no? Pero yo les voy a subir la presentación, las leen y las comentamos en la próxima clase.
El derecho de alimento. Alguien puede ser incapaz, pero si es la esposa, si es un hijo, la esposa o el esposo es un hijo, pues tiene derecho a alimento, ¿no? Que eso se regula por el Código de Familia. También vamos a leer la disposición en la próxima clase. Los incapaces pueden obtener la herencia por prescripción transcurridos 30 años. Bueno, la prescripción es un modo de adquirir los bienes, ¿no? Luego de transcurrido el plazo establecido en la ley. Aquí estamos hablando de prescripción extraordinaria, que son 30 años, ¿no? Y independientemente de que usted herede o no herede, si usted tiene la posesión de un bien sin ningún tipo de perturbación, puede usted heredar quiero decir, puede usted adquirir ese bien por prescripción por el mero transcurso del tiempo. Entonces eso puede suceder en caso de un incapaz para suceder. Bueno, cuando hablamos les decía que no estamos hablando de las mismas incapacidades que se regulan en el artículo 1318, 1316, 1317 y 1318 del Código Civil. No son las mismas, sino que son las incapacidades señaladas en el Código Civil, en el título 3, ¿verdad? Para heredar, ¿verdad? Que ya las mencionamos. Vaya, en la próxima clase vamos a hablar de indignidad, pero yo aquí les voy a dejar las disposiciones legales. Yo les voy a subir toda la presentación para que en la próxima clase, para que ustedes la lean y en la próxima clase la discutimos. Porque aquí ya estamos fuera de tiempo. Falta un minuto. Entonces yo voy a, este fin de semana les voy a distribuir los temas. Ya voy a verificar. Algunos me han enviado correos, otros no. Hoy voy a verificar cómo está la situación. Oviedo, Castellón, Brenda, Ivonne. Sí, Lick, ¿tenemos alguna tarea o alguna exposición pendiente? No. Fíjense que yo les decía en la clase anterior que voy a formar 10 grupos con el número de estudiantes que están inscritos. Entonces, de esos 10 grupos, yo les voy a dejar un trabajo que me lo van a entregar en la fecha del examen, o creo que miércoles toca examen, en 2 semanas. El viernes quizás para que lo entreguen el miércoles el examen, el viernes. Luego ese trabajo ustedes lo van a defender en la siguiente unidad. Porque sí, por cuestiones de tiempo, ustedes entran en el trabajo, van a ganar el 40%. Luego en la siguiente unidad usted defiende ese trabajo, ahí gana el otro 40%. Sí, Díaz, Urrutia, Selvin, Alejandro. Hola, Lick, buenos días. Una consulta. Creo que no escuché si los parciales ya se definieron que van a ser presenciales. No, todavía no han dicho nada, fíjense. Ok. En este momento estamos como se ha venido. Sí, es que le comento, por ejemplo, en mi caso, si van a ser presenciales, yo tendría que pedir permiso con anticipación para poder pedir ese tiempo en el trabajo. Sí, fíjense que no nos han dicho nada todavía. Dijeron que las posibilidades eran que fueran presenciales o con cámara encendida. Ok. Ajá. Bueno, entonces, miren, ya se nos terminó el tiempo. Nos vemos en la siguiente clase para platicar este tema de sucesiones. Y yo les agradezco su atención. Pasen un feliz fin de semana. Feliz día, Lick. Gracias por todo. Gracias, feliz día. Gracias. Gracias, Lick. Adiós. Buen día. Buen día, licenciado. Gracias.